Antes, empecemos definiendo qué es la corrupción. La corrupción se define como la acción ilícita o ilegítima, encubierta y deliberada de servidores públicos o personas privadas para favorecer intereses particulares, realizada vía cualquier medio o cuota de poder en espacios normativos, institucionalizados y estructurados, afectando intereses públicos de sujetos colectivos, individuales y de la ética. El Ecuador a día de hoy se rige y se basa acorde al Plan Nacional Anticorrupción, el cual consiste en reunir todas las actividades de lucha contra la corrupción y al servicio del ciudadano. ¿Cuál es el marco jurídico normativo para la lucha contra la corrupción en el Ecuador? Este está basado en la Constitución ecuatoriana, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Reglamento de Denuncias y Pedidos sobre actos u omisiones que afecten la participación o generen corrupción, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Latinoamericana contra la Corrupción, CICC. ¿Qué es la transparencia? La transparencia es la característica central del buen gobierno. Busca mejorar el desempeño de la administración pública de servidores, servidores y autoridades, precautelar el buen uso de los recursos e incrementar la legitimidad de las instituciones sobre la base de la confianza de las y los ciudadanos. ¿Cómo lograr una gestión pública transparente? Se dice que es transparente cuando se manejan procesos claros de gestión pública. Es transparente cuando todas sus actuaciones, planes, programas son públicos y el acceso a ellos son rápidos y oportunos. Rinde cuentas de su gestión a sus ciudadanos y ciudadanas. Es transparente cuando las decisiones son tomadas de forma responsable y participativa. La participación ciudadana es parte constante de su gestión. Algunas herramientas para lograr esta transparencia son la rendición de cuentas, el control social y la participación ciudadana. La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados logrados. La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos y ciudadanas quienes a través de la participación ciudadana controlan el buen manejo de la gestión de lo público a través de una diversidad de instrumentos constitucional y legalmente establecidos. La participación ciudadana es principalmente un derecho ciudadano que otorga a la ciudadanía la capacidad de incidir en el quehacer público. Se ejerce por iniciativa de la ciudadanía organizada y constituye un deber para las instituciones del Estado. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Los organismos que conforman a la función de transparencia son los siguientes: la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y las superintendencias. ¿Qué ocurre con un denunciante o testigo de un caso de corrupción? El Estado tiene entre sus deberes primordiales garantizar a sus habitantes el derecho de vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Al igual, cada ecuatoriano y ecuatoriana tiene el deber y responsabilidad de denunciar y combatir los actos de corrupción. En caso de que se presente en un caso de corrupción, se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales. Todo esto de acuerdo al artículo número 3, 83 y 78 respectivamente de la Constitución de la República del Ecuador. En el caso de ser un denunciante o un testigo en un caso de corrupción, por mandato constitucional, las entidades con competencias en la investigación de actos de corrupción tienen la obligación de proteger a los denunciantes. Se requiere articular mecanismos legales que garanticen y protejan íntegramente los derechos de los ciudadanos que presentan denuncias de actos de corrupción durante todo el proceso investigativo hasta que cesen las amenazas hacia sus derechos. El marco jurídico descrito se determina la necesidad de establecer mecanismos específicos que se refieran en aspectos como la reserva de la identidad del denunciante desde la presentación de la denuncia hasta el fin del proceso, preservando la cadena de protección en todas las instancias encargadas de la investigación y sanción de actos de corrupción, que la protección se mantenga incluso con posterioridad a la culminación de los procesos de investigación y sanción del acto de corrupción a que hubiera lugar mientras el peligro continúe. Que los denunciantes no sean cesados, despedidos o removidos de su cargo como consecuencia de la denuncia. El Estado ecuatoriano ha firmado varios convenios y tratados internacionales, tales como la Convención Latinoamericana contra la Corrupción, la cual reconoce problemas de corrupción y presenta herramientas para enfrentarlos. En el artículo 3, que corresponde a medidas preventivas, figuran algunas de las principales temáticas que se presentan agrupadas de la siguiente manera:
Un primer grupo de medidas que se encuentran orientadas a la mejora de las actuaciones de las y los servidores, entre los que se citan normas de conducta y códigos de ética, régimen de prevención de conflictos de intereses, capacitación, sistemas para la selección imparcial de personal y sistemas para la adquisición transparente de bienes y servicios. Un segundo grupo de medidas encaminadas a la efectiva participación de la sociedad civil, cuyos usuarios y destinatarios directos son las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en general, a través de audiencias públicas, elaboración participativa de normas y reglamentación de derecho de acceso a la información. Un tercer grupo de medidas están orientadas a la mejora de los controles existentes, cuyos usuarios y destinatarios directos son las servidoras y servidores públicos. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En diciembre de 2003 se suscribe en México la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta convención es un instrumento global de lucha contra la corrupción que incorpora nuevas pautas como el desarrollo de aspectos preventivos, la inclusión de otras conductas irregulares como delitos de corrupción, la incorporación de disposiciones específicas para la corrupción del sector privado y demás. El Plan Andino de la Lucha de la Corrupción. El 13 de junio de 2007, en la ciudad de Tarija, Bolivia, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó la decisión número 668 de la Comunidad Andina de Naciones para la creación del Plan Andino de Lucha contra la Corrupción y que tiene por objetivos promover el establecimiento de políticas, estrategias, metas y mecanismos para aumentar la eficacia y eficiencia en la lucha contra la corrupción que realizan los países miembros de la Comunidad Andina, a través de acciones de cooperación en el marco de las legislaciones nacionales y de las convenciones internacionales sobre la materia, con el fin de compatibilizar la normativa de los países miembros en aquellos casos que su ordenamiento jurídico interno lo permita, aportar estrategias comunes para coadyuvar a la erradicación de prácticas y delitos de corrupción en el ámbito comunitario mediante la prevención, investigación, sanción de estos y cuando proceda a la recuperación de activos, incentivar la mayor y más activa participación ciudadana en el ámbito de gestión pública. En lo que se refiere a tecnologías y herramientas digitales para prevenir la corrupción, se han identificado medios y alternativas al igual que resultados. Como por ejemplo, entre medios de alternativas, encontramos promover la publicación de información veraz y de calidad, socialmente útil, y fomentar la cultura investigativa y procesos de debida diligencia. Fortalecer los mecanismos de acceso a información pública mediante la utilización de datos abiertos y servicios digitales, fortalecer las capacidades tecnológicas e institucionales en la admisión pública para la creación de áreas especializadas en la prevención y lucha contra la corrupción, capacitar activamente a los funcionarios en la generación de información socialmente útil, diseñar e implementar una estrategia tecnológica para la lucha contra la corrupción en énfasis en prevención, implementación de buenas prácticas, análisis de riesgos, sostenibilidad y factibilidad. Sistematizar los procesos y servicios de la administración pública. Sistematizar la recepción y captura de la información de los procesos y servicios de la administración pública. Promover la participación ciudadana y control social a través de la implementación de herramientas tecnológicas y digitales innovadoras. Como resultados a estos medios, se han encontrado los siguientes: potenciamiento de herramientas digitales, datos abiertos, así como la calidad, veracidad y cantidad de información publicada. Fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos en materia de generación y sistematización de información e implementación de herramientas tecnológicas para prevenir la corrupción. Articulación de una estrategia tecnológica para la prevención de la corrupción, la cual permite la prevención y mitigación de riesgos de corrupción mediante el uso adecuado de TICs. Modernización de procesos de la administración pública, implementación de herramientas tecnológicas innovadoras en la lucha contra la corrupción. La educación como una estrategia anticorrupción. El Ministerio de Educación planea fortalecer el currículo escolar con contenidos sobre ciudadanía, derechos y anticorrupción. Esta idea es afianzar desde las aulas la práctica de valores ciudadanos que promuevan la convivencia social. Se destacan dos vías para aplicar el fortalecimiento en el currículo escolar. El primero es en estudios sociales, una materia que ya incluye temas de ciudadanía, derechos y obligaciones. La otra ruta es la transversalización, es decir, que distintas asignaturas se incluyan contenidos específicos para que el ciudadano desde su formación inicial sea más consciente de sus responsabilidades con la comunidad. Participación ciudadana y control social en la prevención de la corrupción. La Constitución de la República del Ecuador de 2008 establece la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una entidad autónoma, que forma parte de la función de transparencia y control social.
Su principal objetivo es promover el ejercicio de los derechos de participación y control social de lo público, la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia y designar u organizar procesos de designación de las autoridades que le corresponden de acuerdo a la Constitución y la ley. Su creación responde también al mandato constitucional que garantiza la existencia de una sociedad libre de corrupción. Este organismo es el encargado de receptar e investigar denuncias que pudieran afectar la participación ciudadana, que genere corrupción o vayan en contra del interés social, así como de tramitar pedidos ciudadanos.